Entonces estaríamos en el estudio 64. eh, Voy a compartir pantalla. Entonces ahí están viendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, Ya, yo ahora me corrí arriba. ¿Se ve lo blanco también o no? sí, Ya, listo. Entonces, como dice siempre, me estilo meter de la Casa Central USA con el pastor Ronald y yo acá en mi hermano compartido. Entonces estamos en el Evangelio de Marcos 64, el estudio 64, y siempre tengo esta, espero de todas las veces que lo hemos repetido, pero que quede en la mente que su autor es desconocido, aunque la tradición cristiana tardía le atribuye a Marcos, el sobrino de Bernabé, y narra la vida de Jesús desde el bautismo por Juan el Bautista y hasta su resurrección. Es sinóptico porque cuenta con paralelos que relatan la misma historia. Son cuatro evangelios, los cuatro evangelios canónicos es uno de ellos, y fue escrito en el año 60, 70 antes de Cristo. Entonces, vamos a leer en Marcos 14, del 53 al 65. Entonces, lo tiene usted en la pantalla ahí. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos. Entonces Pedrito estaba siguiendo de lejos a Jesús. Y dice, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas de sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra estos contra ti? Más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Llegamos al punto crucial del juicio del Señor. Como usted puede ver en pantalla ahí, una escena como esta, llevado así, como ese fotito llevado, y esa es una foto que corresponde a la época, porque si ustedes se fijan, esos soldados son guardas del templo, no son soldados romanos. Jesús fue llevado por ese tipo de guarda, eh, tomado preso en el Getsemaní, como lo hemos visto anteriormente. Vimos que Judas fue a entregarle dándole una señal de un beso, y ahí fue tomado, pero llegaron con una gran multitud con palos, y Jesús cuestiona primero que nada la legalidad de lo que están haciendo, y segundo, cuestiona la forma en que se están haciendo las cosas. De hecho, no hay ninguna cosa que muestre que están de derecho. Y cuando algo está de derecho es que está conforme a la ley. Y aun cuando, porque la ley judía, acuérdense que la ley judía era una sola ley que se componía para lo judicial y para lo religioso. Entonces, la injusticia aplicada por los grupos de poder siempre ha existido, siempre. Sobre todo cuando sus intereses son amenazados y sin escrúpulo alguno conspiran para acusar al inocente que denuncia la forma corrupta de actuar de estas autoridades y grupos de poder. Y eso se viene dando siempre, hermano. ¿Cuántos periodistas han muerto en el mundo
en algunos países más que otros, en todo, cuando ellos empiezan a hablar de las cosas corruptas que están ocurriendo en algunas instituciones o las cosas que están haciendo algunas personas, o cuando denuncian algo, la muerte persigue a algunas personas o la persecución. Estos grupos son corruptos porque no tienen ninguna sensibilidad ni amor de Dios, no hay en ellos. Entonces, estas personas no tienen escrúpulo alguno. Ahora, cuando los intereses, digamos, personales o de los grupos son tocados, empiezan a actuar estos grupos de poder sin escrúpulos. De hecho, todas las cosas las hacen de tal manera de no perder su imagen. Si ustedes se dan cuenta, esta situación que ocurrió aquí, la hacen en las tinieblas, la hacen en la noche, la hacen cuando la gente no está mirando nada, porque no quieren ser expuestos y esa es la forma de actuar. Por eso nosotros los creyentes no actuamos en tinieblas. Puede usted estar equivocado en lo que diga, estar equivocado en lo que haga, pero es una carta leíble a la luz de todos. Todos pueden ver incluso sus errores. Por eso los errores de los creyentes se destacan más, porque no están encubiertos. Muchas cosas que hacen las personas y hay un apoyo. De hecho, aquí en este país mismo, Chile, han habido elementos de corrupción que no han tenido ni siquiera una pena de cárcel ni una de esas cosas, porque detrás de eso hay un sistema completo apoyando lo que es corrupto y actuando con injusticia. Esto es el caso de Jesucristo, que está siendo juzgado de una manera descarada y totalmente contraria a derecho. Tanto es así que el mismo tribunal busca de qué acusarle, pero es descarada la manera en que conspiran. Porque como que, veamos si esto funciona, o veamos si esta otra acusación funciona, veamos si aquí, veamos, entonces empiezan a actuar de una manera realmente sorprendente, pero no sé si tan sorprendente para nosotros, porque es la manera actual de los que están fuera del orden de Dios. ¿Cuál es la gravedad de este asunto? ¿Cuál es la gravedad de este asunto? ¿Y en qué usted tiene que cuidarse? ¿En qué nosotros tenemos que cuidarnos? La gravedad de este asunto es que son personas que están muy familiarizadas con la palabra de Dios, muy familiarizadas. Son personas que supuestamente siguen a Dios y aún así, siguiendo eso, actúan como si no tuvieran ningún conocimiento de Dios y como si la ley no dijera que hacer esto es contrario a Dios y que tiene una pena. No, porque eso es súper importante, porque cuando las mentes están cauterizadas por la ideología, por la religión, no son capaces de razonar en cuanto a los actos. Y todos los actos que se hacen tienen alguna justificación. Todo. Y eso es lo que está pasando actualmente en el mundo y lo que le está pasando a algunos creyentes. Entonces tenemos que cuidarnos porque esas cosas nos pueden afectar a todos nosotros. Y esto tiene que ver con pasiones. La forma pasional que actuó este grupo, y digamos irracional, con una brutalidad tremenda sobre Jesús, está guiada por dos cosas, elementos espirituales que tienen que ver con demonios que actúan sobre la mente de estas personas y también tienen que ver con haber abierto puertas para que esos espíritus, acuérdense lo que le dice Jesús bueno, lo que le dice realmente Pedro a Ananías y a Zafira, ¿por qué abriste tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? O sea, es una cosa de dardos que se tiran ahí. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Ahora, es súper importante no mirar esto con ojos históricos solamente, sino que decir, bueno, eso a mí me podría pasar. De hecho, si usted se va a las iglesias, como la iglesia bautista, la iglesia metodista u otra iglesia, usted va a dar cuenta que esas actitudes fariseicas y de condena al hermano también están presentes. Y algunas veces está ahí en esa famosa reunión administrativa donde muchas veces se prestaba para una clara visión de tirar la carne a la parrilla. O sea, la carne aparecía por todos lados. Claro, porque y algunas veces las personas entran a pelearse unos con otros por las pasiones que están ajenas a Dios. Entonces, sí, ese espíritu puede llegar al corazón y se forman grupos que se identifican con ciertos pensamientos, tendencias. Entonces, veamos ahora el choclo de granémolo. Dice, en Marcos 14:52 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. La detención de Jesucristo fue de noche,
cuando todos están en sus casas descansando o durmiendo. Sin embargo, el concilio, compuesto por sacerdotes, ancianos y escribas, se reúne prontamente. El concilio ya estaba preparado para ser convocado, porque llevan mucho tiempo conspirando contra el Señor. La mayoría de ellos han endurecido su corazón por causa del espíritu religioso. Ahí espíritu es con minúscula. Que los domina, espíritu que aún sigue actuando sobre algunos creyentes, que en su ceguera e invocando a la doctrina tratan mal a sus hermanos. El espíritu religioso está en todas partes, hermano. El espíritu religioso, el demonio el religioso, los demonios que de Satanás ha destinado a la religión se adaptan. En unas iglesias pueden cantar, saltar, danzar, bailar, y en otras pueden ser muy digamos, estrictos en su comportamiento. Entonces el espíritu religioso se adapta y está en la iglesia. Hay iglesias que están dominadas por el diablo, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un pastor está dominado por Satanás o está atado por Satanás? La iglesia no está. ¿Y qué dice? Le dice, cuando elijáis a un neófito, o sea, a un pastor, no elijan a un neófito, no saquen envaneciendo, caigan en descrédito y en lazo del diablo, en lazo del diablo. O sea, lo que está diciendo Pablo, dice en Timoteo, dice, cuando busquen, elijan a un hombre, a un anciano, a un pastor, dice, no elijan a un neófito, a una persona que recién está empezando, una persona que no tiene suficiente conocimiento. Dice, no sea que envaneciendo. Bueno, a verdad, perdón, yo no quisiera pensar que es suficiente conocimiento, sino que no tiene suficiente trato de Dios en su vida, porque no basta el conocimiento. Cuando Dios toma a un hombre para usarlo para su servicio, trabaja con su vida, lo prepara, trata con su vida en distintas áreas hasta que llega a un punto en que lo llama, lo establece en su servicio. Entonces, cuando vayan a establecer a un pastor, a un servidor, no un neófito, porque no saquen maldición, no caigan descrédito y el lazo del diablo. O sea, ese espíritu que enlaza. Y si un hombre que está a cargo de la iglesia está enlazado, ¿qué pasará con el resto de la iglesia? Entonces, es súper importante eso que estamos hablando. Dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Tiene que haber sido una noche fría. Por eso es extraño lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní cuando Juan estaba solamente envuelto en una sábana para, estando ahí en el Getsemaní, como que dice que le quita la sábana y sale desnudo, corriendo. Entonces, Pedro está ahí calentándose. Pedro, acuérdense que Pedro se ha retirado, se ha apartado. Veamos, después que Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y Jesucristo le ordena guardar su espada, Pedro huye. Pero va atrás el Señor y llega hasta el patio del sumo sacerdote, donde ha de vivir uno de los episodios más amargos de su vida, al dar cumplimiento a la profecía que Jesucristo le dijera de que iba a negar conocerlo. Pedro niega conocer al Señor por miedo lo niega. Ese episodio le fue profetizado a Pedro y él dijo que nunca lo haría, como sus discípulos que están dispuestos a morir por él. Entonces Pedro le dice al Señor que nunca lo iba a negar. El Señor Jesús le dice, bueno, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Entonces Pedro insiste en que no. Entonces, pero Pedro ha huido cuando ve que ya la situación se puso complicada, pero siguió tras Jesucristo y entra al patio del sumo sacerdote para ir viendo lo que está ocurriendo. Y los principales, bueno, quiero rescatar eso. Eso es un mérito, hermano. Es un mérito también porque de alguna manera este episodio de Pedro lo destacamos con algo negativo. O sea, y eso es importante para el Señor también, que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras incapacidades, procuremos seguir al Señor. Y en medio de las incapacidades de Pedro, en medio de su miedo, en medio de sus inseguridades, en medio de todas esas limitaciones que podía tener, él siguió a Jesús y lo acompañó, un poco distante y un poco oculto, un poco encubierto, un poco temeroso, incluso negándole. ¿Verdad? Para Pedro fue una tremenda lección que lo hace ser humilde y que para nosotros también. ¿Cuántas veces alguno de nosotros se ha callado y no ha reconocido que es cristiano abiertamente por temor?
o porque sencillamente le tienen miedo al ridículo. Cuando nosotros estamos recién caminando en la palabra de Dios somos bien efusivos, pero después nos ponemos racionales y menos espirituales. Y ahí como que no queremos quedar mal con ninguna persona. Entonces algunas veces desconocemos cuando están ridiculizando a los cristianos, a uno desconocen que son cristianos, o cuando alguien tiene una cosa contra los cristianos, o cuando se hace un comentario de que la iglesia son todos unos sinvergüenza, entonces queremos como desvincularnos. Y yo me meto ahí, aunque yo no lo hago, pero desvincular, no, yo no soy cristiano. O no digo nada, me hago el desentendido. Son debilidades de las personas. Y que en este transcurso, en este caminar con Cristo, nosotros nos vamos fortaleciendo y nos vamos llenando de convicciones. Y eso fue lo que se produjo también en Pablo. Por eso Pablo era un estudioso de la Escritura y era una persona que estaba metida porque mientras más se completaba con el Señor, más fuerte era. En Marcos 14, 55, 56, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. O sea, eso es una cuestión patética. O sea, hay un propósito abierto de que Jesús muera. Por lo tanto, no va a haber defensa de parte de él, ni se le va a dar la oportunidad, y ellos se levantan como juez y parte, o sea, como parte y juez. Son los que acusan y los que juzgan. Entonces, y ellos tienen esa visión de entregarle a la muerte. Y es patético porque testigo tras testigo, este no nos sirve, que pase en otro testigo, esto tampoco nos sirvió. Entonces, testigos tras testigos van pasando buscando a ver si encuentran algo. Porque muchos decían falsos testimonios en el versículo 56 contra él, más sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así no concordaban. Interesante, porque Jesús está hablando de su cuerpo, está hablando de que su cuerpo es su templo y que aunque sea, dice, aunque sea derribado, él lo va a volver a levantar en 3 días. Ahora, dice, mucho cuesta que esto que lo entendieran las personas o los sacerdotes o los fariseos. No. Ellos lo entendieron perfectamente. ¿Y en qué me baso para decir semejante cosa? Me baso en decir esto, en que cuando los sacerdotes, el concilio, va a hablar con Poncio Pilato y le pide una guardia para el sepulcro, dice, porque este hombre dijo que se iba a levantar de los muertos en 3 días. O sea, ellos estaban conscientes de lo que estaba hablando Jesús, no estaban inconscientes. Piden una guardia para evitar, dice que los discípulos roben el cuerpo. Usted sabe, conoce más la historia. Pero eso que está hablando Jesús aquí, ellos lo tenían consciente. La búsqueda por crear un relato acusatorio consistente contra Jesucristo se ve seriamente desacreditada por la falsedad e inconsistencia de los supuestos testigos del delito espiritual. Pero sostener la mentira y hacerla creer a todos los asistentes al Sanedrín se les dificulta mucho. La acusación y sentencia religiosa debía ser consistente y creíble, a ser presentada al pueblo y no causar una rebelión. Sí, porque tenían que ser consistentes, porque los fariseos sabían que, el Sanedrín sabía que de alguna manera el mismo pueblo que ellos habían preparado en su doctrina se les podía venir en contra. Y eso lo manifestaron cuando cuando Jesús le hace la firmeza pregunta, cuando ellos le preguntan, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿De dónde sacaste la autoridad? ¿De dónde tuviste autoridad? Y recuerden ustedes que Jesucristo le dice, yo también haría una pregunta, y si tú me la contestas, yo te la contesto. El bautismo de Juan era de los hombres de Dios. Y ahí ellos discuten si decimos de los hombres, la gente nos va a atacar. O sea, también tenía un cierto temor, porque tiene a Juan por profeta. O sea, ellos estaban conscientes que podía haber una reacción del pueblo. Pero las acusaciones religiosas no son sostenibles legalmente en un tribunal romano, porque ellos no tienen la capacidad de dar muerte a alguien. Y las acusaciones religiosas los romanos no la iban a pescar. Los romanos definitivamente no iban a tomar en cuenta ninguna acusación religiosa. Ellos no iban a considerar eso. Por lo tanto, ellos tenían que aumentar esto. O sea, por un lado, frente al pueblo de Israel, tenían que
tener una palabra fuerte, de condenatoria, que el pueblo la aceptara, pero para los romanos tenían que ir con otra cosa. Dice, pero las acusaciones religiosas no son sostenibles legalmente en un tribunal romano, para que usted sea condenado a muerte. Por eso la segunda parte de esta trama es inventar una acusación lo suficientemente grave que lleve al procurador romano a condenar a muerte a Jesucristo. O sea, aquí el pecado es doble. El pecado es un juicio injusto, unas mentiras sostenidas por ellos en lo religioso y después en lo legal, en lo formal. Por eso acusan a Jesús de haberse proclamado rey por sobre el César. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo del Sanedrín, eso bueno, eso usted lo puede encontrar en Éxodo 20. Los miembros del Sanedrín y sus testigos violaron intencionalmente este mandamiento, aún siendo personas avesadas en la Escritura. O sea, lo violaron el mandamiento, usaron falsos testimonios y todos sus testigos también. Violaron el mandamiento y era algo grave. Lo más grave es que un discípulo de Jesucristo puede hacer es ser fiel. Lo más grande que un discípulo de Jesucristo puede hacer es ser fiel al cumplimiento de los mandatos de Dios, aun cuando no le convenga o vaya contra sus intereses. Porque ellos podían ser muy cumplidores de los mandamientos, pero cuando sus intereses eran tocados, entonces se flexibilizaban frente al mandamiento. No, hay momentos en la vida, hermano querido, en que te va a tocar perder. No sé, por perder por decir la verdad, perder por restituir un dinero o un bien, perder. Te comprometiste y te fue mal en tu compromiso, te comprometiste y vas a tener que dar cuenta, o hiciste un pacto de ayuda y resulta que ahora no te conviene hacerlo, no, tú sigues siendo fiel. Entonces, estas personas avesadas violaron el noveno mandamiento. Y en el mundo cristiano, una persona puede pecar, cometer un error, pero hay personas creyentes que se burlan de los mandamientos. O sea, son creyentes que le interesa la salvación de Jesucristo, pero ignoran los mandamientos para seguir un estilo de vida contrario a Dios. Hermano amado, lo voy a decir una vez más, que lo he dicho varias veces anteriormente. Las sugerencias, no, si tú las cumples, probablemente no te traigan consecuencias si tú no las cumples. Pero los mandamientos, el no cumplir no tiene consecuencias y las consecuencias están escritas con detalles en la Biblia, en el capítulo 28, del 28 al 30 del Deuteronomio, lo que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que esta violación intencional de los mandamientos va a traer una consecuencia. Vamos al versículo 60-62. Entonces sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aquí la estrategia de Jesús hay que aprenderla. Esto que hizo Jesús tiene que aprenderlo usted también. Y veamos por qué. Frente a los falsos testigos, Jesucristo optó por callar y no entrar en discusión con ellos, no dando oportunidad a la confusión y dejando que sus propias palabras y actitudes los dejen en evidencia. ¿Qué pasa? Que de repente a los cristianos les gusta mucho defenderse y le dan cabida a la gente que le gusta polemizar. Y algunos creyentes en esta búsqueda de defensa, ojo, que esa gente no la vas a convencer con nada porque no pretenden que tú los convenzas. Ellos pretenden usar las circunstancias para golpearte, darte duro. Hay momentos en que frente a acusaciones mejor no decís nada, guardar silencio, quedarse callado, no decir nada. Que sea Dios que te defienda, no tú que te estés defendiendo, porque en esa defensa algunas veces, sabiendo que la otra persona no tiene la menor intención de reconsiderar la acusación, si es que tú le demuestras que no es así, porque busca la polémica, y aquí Jesús guarda silencio, porque si Jesús hubiese empezado a hablar, que es lo que le pasa algunas veces, no entran a decir palabras que son utilizadas por las personas
para usarla en tu contra. Porque no buscan la verdad, sino que buscan la oportunidad de poder causarte daño. Entonces Jesús dice, no voy a entrar en discusión, entonces el sacerdote lo está desafiando. Dice, no dices nada con respecto a esto que te están acusando, no vas a decir nada. Y Jesús callado, no dice nada. Alguien podría decir que situación más necia de Jesús, ¿por qué no se defendió? No, él hizo lo que tenía que hacer, hizo lo más correcto, hizo lo que era lo mejor, quedarse callado. Y muchas veces, a mí me gusta mucho el testimonio del pastor Rick, cuando él dice que muchas veces lo han acusado de un montón de cosas, que es masón, que es una persona que no guarda la doctrina, es una persona pro homosexual, que es una persona pro ecuménico, todas esas cosas. Y él dice, yo nunca, al principio quise hacerlo y después me di cuenta que no, que sea Dios que ponga la verdad. Porque eso de estar defendiéndose causa polémica, sí, de verdad, al final, frente a ciertas cosas, que sea Dios el que te defienda. No estoy hablando frente a una acusación en los tribunales, estoy hablando cuando las personas inventan cosas como esta que está pasando con Jesús, que lo acusen y el sumo sacerdote dice, tú no dices nada, esperando que Jesús dijera cualquier cosa para entrar en la polémica. Aunque Jesús ya lo había derrotado de una manera increíble en eso de la polémica. Frente a los falsos testigos, Jesucristo optó por callar y no entrar en discusión con ellos, no dando oportunidad a la confusión y dejando sus propias palabras y actitudes los dejen en evidencia. O sea, a la larga, mucha de esta gente que es mentirosa, esta gente que está hablando, va a quedar en evidencia sola. Y tenemos que aprender, porque muchas veces nos sentimos desesperados porque queremos aclarar la situación. Nunca olvide esto. Usted no puede vivir por el que dirán, porque escuche esto. Hay gente, hay gente que haga lo que usted haga, van a hablar mal de usted, o van a, como decimos en Chile, pelarlo. Van a hablar mal de usted, porque no le interesa la verdad. Y algunas veces hay gente que escucha un chisme y lo reproduce y lo repite. Por eso la Biblia considera algo delicado que nosotros, los creyentes, participemos en la murmuración contra otras personas y el chisme. No tenemos que hacerlo y muchas veces no sabemos si es verdad. Algunas veces repetimos lo que nos dicen porque nos alarman. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, aprendamos de Jesús, que hay momentos en que usted no tiene que defenderse nada, deje que Dios lo defienda. Esto debe ser una gran enseñanza para nosotros. Frente a acusaciones falsas que nos hagan no defendernos con argumentos humanos, los cuales el diablo domina muy bien y hará que el creyente acusado se confunda y pierda credibilidad. No, porque los argumentos humanos, ahora, si en un momento hay que dar defensa del Evangelio, dice que Dios va a poner palabras en nosotros. Y no os preocupéis por decir, cuando tengáis que dar defensa del Evangelio, pero no estamos hablando de defensa de falsas acusaciones. Jesús fue nuestro maestro, fue expuesto a falsas acusaciones y lo tuvo que soportar, porque era el plan de Dios y con eso se lo ha fortalecido. Debemos dejar que Dios nos defienda y ponga la verdad en evidencia. Finalmente, el sumo sacerdote hace a Jesucristo la pregunta más trascendente de la historia. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y la respuesta afirmativa de Jesucristo tiene dos connotaciones. ¿Cuáles son estas connotaciones? La primera es que le da un sello de veracidad a nuestra salvación. O sea, es Jesucristo el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Y la segunda connotación que tiene es que esa respuesta es la que le dará al Satanás la excusa perfecta para acusarlo y decir que lo pone en condición de ser condenado a muerte. ¿Por qué? Porque ellos no creían que el Dios, que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Ellos no creían en un Salvador, querían un ser humano elegido, como lo fue David o algún profeta, que vendría a este restaurante, pero más allá de esto no pasaba. No podían aceptar que Jesús tuviera algo de divinidad, Dios con nosotros. Entonces, vayamos entonces. Jesucristo profetiza la visión gloriosa de su segunda venida y el lugar que tiene junto al Dios Padre. Se dice, veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y lo veréis venir con poder y gloria, que es
lo que la Biblia dice. Y lo último dice Marcos 63, 65, dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos condenaron declarándole ser digno de muerte. Es un show, pero increíble, hermano. Si usted lo mira así, con ojos así bien especiales, usted se da cuenta que esto es un show. Esto es digamos, toda una trama que se orquestó como un teatro. Porque, ¿qué piensan ustedes de lo que dijo? ¡Ah, que muera! O sea, es como un guión. Y todos ellos lo condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, esto es súper importante, y a cubrirle el rostro, o sea, a taparlo, y a darle de puñetazos, y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. O sea, empezó el escarnio, empezó la burla, empezó el maltrato. O sea, ya habían logrado lo que querían, pero no les bastó con eso. Ahora lo que pretenden es abusar de Jesús, someterlo a premios innecesarios. Y eso es la ira que domina el corazón, es el espíritu religioso que no está conforme, el diablo que está tratando de destruir físicamente a Jesús también. Porque ellos ya dicen, ya encontramos lo que el punto de acusación a través de sus propias palabras ya tenemos. Entonces, rasga vestidura para poner hincapié. Entonces, quiero que veamos un poquito más esto. Dice. Blasfemia. ¿Qué es lo que es la palabra? Palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Eso es lo que significa blasfemia. Ahora, la palabra blasfemia no está situada solamente en lo estrictamente religioso. Es cuando tú expresas una palabra injuriosa contra alguien o algo sagrado. Ahora, la palabra blasfemia nosotros la hemos llevado a expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Generalmente entendemos eso cuando alguien dice algo feo contra Dios. El hipócrita dolor que manifiesta el sumo sacerdote al rasgar su vestidura pretende esconder las verdaderas intenciones, que no son espirituales. Él no está preocupado de lo espiritual del ministerio de Jesús, sino de conveniencia política, ya que por sus propias palabras tiene temor de perder los privilegios sociales y económicos por una reacción del pueblo o de las autoridades romanas a las enseñanzas de Jesucristo. Dice, nosotros podemos perder privilegios, puede que los romanos nos quiten todo esto que tenemos, o puede que el pueblo reaccione contra nosotros, entonces hay que deshacerse de este hombre. En esta conspiración para matar a Jesucristo, el sumo sacerdote hace de juez y el resto del Sanedrín significa asamblea de sabios, de jurado. O sea, son juez, son parte y juez. Lo condenan y lo sentencian a muerte al mismo tiempo, su injustamente retorcida, no conforme con la declaración de injusticia e influenciado por espíritus demoníacos, someten a Jesucristo a premio y escarnio. Escarnio es burla. A premios, golpes. Ahí no estamos hablando de los apremios que después lo va a someter los romanos, donde la tortura ya es cosa máxima. Pero aquí ya lo están golpeando, dándole cachetadas, golpes, escupiéndole la cara. La burla a que Jesucristo profetice quién es el que lo golpea se debe a que tenía sus ojos vendados, como lo dice Lucas 22:64. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaron diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Verdad? Que es lo que más que nada, lo que están ellos diciendo, adivina. Porque en su ignorancia la profecía tiene otro sentido que apunta a Dios. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea, apunta a un testimonio. En nuestras vidas nunca debemos ignorar la posible influencia demoníaca que busca distorsionar la verdad de Dios en nuestras mentes para encontrar lo bueno malo y lo malo bueno, por lo cual debemos cuidar nuestra mente con el yelmo de la salvación. Creo que es yelmo fundada en el arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesucristo, la justificación de pecados y la restauración de la relación con Dios. Eso compone la salvación. Entonces, mire, ayer justamente estaba viendo un programa de televisión donde habla de estas sectas, de cómo las sectas que empiezan a predicar el evangelio, de una secta que en Hollywood predicaba, llevaba muchos tipos que andan en la calle, y de repente se volvió una secta que empezó a maltratar a las personas, a golpearlas físicamente, a abusar de ellos. Una de esas sectas llevó a la muerte a un adolescente.
de los golpes que le dieron. Fueron a dar a la cárcel a la pastora y todo lo más. O sea, la distorsión es grande. Por eso, dice, ¿cómo es posible que personas que empezaron estudiando las escrituras y que tú lo ves, como yo vi la historia completa, los primeros momentos de su vida ministerial eran impresionantes? Ayudaban a muchas personas, tenían clara película de predicar el evangelio y de repente estas personas terminan con la mente distorsionada. ¿Qué pasó? Por eso debemos cuidar nuestras cabezas y debemos saber bien cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque la mayoría de estos tipos que se distorsionaron hay una fuerte motivación a la larga económica, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y empiezan a ver, empiezan a tener una asamblea cautiva y llena de temor, porque las penas del infierno son si tú te retiras o tú cuestionas. Por favor, por eso, ¿y cómo se llega a esto? ¿O es posible que a mí me pueda pasar algo como lo que les pasó a esto, como la actuación de los fariseos, que llegaron a un punto de burlarse? Claro que me puede pasar. Y de hecho, muchas veces eso se ve en la iglesia. Se ve en la iglesia el maltrato que hay contra los hermanos, de parte de otros hermanos. Y tú dices, pero ¿cómo no puede haber amor de Dios? Porque están enceguecidos, porque consideran al hermano prácticamente un mensajero del diablo, porque piensa distinto, o porque sostiene cosas doctrinales. Yo ni siquiera de los testigos de Jehová pienso que son gente del diablo. Yo pienso que son gente equivocada, pero no del diablo, ¿verdad? Que están sirviendo al diablo. Mucha gente honesta ahí que lo cree que puede estar haciéndolo creyendo que lo que está haciendo es correcto. Y un día, y muchos de ellos alguna vez han sido iluminados en su mente y han seguido el camino del Señor. Que Dios nos libre de la religión y que el mismo Dios nos guíe a vivir siempre una relación personal con Jesucristo. Porque mientras estemos metidos en la religión, en las costumbres, en la forma, en la manera, no, esto es una vida de relación con Dios, que todos los días es una aventura y un desafío. No sabemos lo que Dios nos tiene preparado para el día de mañana, no sabemos qué va a pasar en nuestro trabajo, qué oportunidades se van a dar, no sabemos lo que va a pasar en nuestra familia. Siempre es una aventura, algunas veces dolorosa, porque nos enfrentamos a desafíos difíciles, pero siempre Dios nos da la salida. Y cada vez que nos enfrentamos a situaciones, Dios nos va a hacer crecer como hermanos. Que Dios permita que el mismo Dios nos guíe a vivir siempre en una relación personal con Jesucristo. Que siempre nos guíe a vivir una relación personal con Jesucristo y no terminemos siendo como aquellos fariseos que llevaron a Jesús a un extremo de humillación y no le bastó con condenarlo, sino que también humillarlo. Eh, Hasta aquí, hermanos, dejo el estudio de hoy día. Que en todo sea bendecido, mis queridos hermanos.